Eduardo Manzanares, Raika Bradasic, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta semanal. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores televidentes de Polar Comunicaciones. Soy Juan Francisco Miranda y nos encontramos como todas las semanas en Pauta Semanal junto a Eduardo Manzanares, Gabriel Vega, Hernán Ferreira, y esta vez no nos pudo acompañar Cristian García. Gusto de saludarlos nuevamente en un día nevado, hoy viernes 17 de julio. Punta Arenas ha tenido una jornada de nevazones. En ese sentido, bienvenida la nieve, pero también bienvenida la responsabilidad del buen vecino. No nos olvidemos que somos responsables de lo que ocurre frente a nuestras casas, así que una vez que pase esto, la recomendación es hacer la limpieza, tirar la sal, para evitar que algún otro vecino pueda dañarse en esta situación de bajas temperaturas. Semana que partimos este análisis, partimos con la noticia que sigue en desarrollo. Esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, el proyecto de retiro de 10%. En lo medular se aprobó, pero hay una parte que todavía que no se logró cumplir el quórum. No es que se rechazó, eso es importante desde el punto de vista de la diferencia, porque no es lo mismo perder por no tener la mayoría que no aprobarse por no tener el quórum que se requería. Específicamente, el apéndice de este proyecto que tenía que ver con establecer un fondo solidario para ir de alguna manera en esta ayuda a las bajas pensiones o los bajos fondos, muchas de las familias de Chile. Este proyecto, lo cierto es que se aprobó con una votación importante, interesante de varios actores, principalmente la UDI y Renovación Nacional, que ha tenido una serie de repercusiones. Ahora sigue en el Senado el trámite. Hoy día se veía en la Comisión de Constitución del Senado, para la próxima semana ver la votación. Si en el Senado se aprueba en función de los quórum, este proyecto estaría en condiciones de ser promovido como ley de la República. Por alguna razón no se aprueba, ahí viene un tercer trámite. Lo cierto es que de la semana pasada a hasta ahora, la semana pasada se había aprobado la idea de legislar, ya en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto, y lo que sí llamó la atención a nivel regional, en la primera votación de la semana pasada, solo 2 de los 3 diputados habían aprobado, es decir, Gabriel Boric y Eric Bianchi, habían aprobado en términos de la idea de legislar, pero Sandra Mar se había abstenido. Sin embargo, en la votación ya en sala, Magallanes, con 3 parlamentarios diputados, concurrieron con la aprobación de esta iniciativa, y eso trajo una serie de declaraciones. La UDI ha manifestado su posición política a presentarlo al Tribunal de Disciplina. Lo cierto es que es bueno que informemos que son ilegales las órdenes de partido, son nuestras leyes, y por lo tanto ahí se genera un debate no menor, puesto que incluso ya hay presentaciones ante el electoral. Si se debe castigar o sancionar a un parlamentario por votar en conciencia, eso es el debate que ha marcado. Y quisiéramos partir contigo, Hernán Ferreira. Tú eres presidente de la UDI a nivel comunal, partido del cual pertenece Sandra Mar, y recientemente vimos que la Comisión Política de la UDI estaría planteando llevar al Tribunal Electoral, y esto ha traído una serie de secuelas, porque esta condición no le gustó para nada a algunos parlamentarios senadores, en particular Iván Moreira. Lo hemos visto bastante molesto, en el sentido de ver que esto es como una amenaza a lo que pudiese ser su votación durante la próxima semana. ¿Cuál es tu reflexión, Hernán, y sobre todo cuál es tu mirada de lo que está ocurriendo? Porque este quiebre en el oficialismo es bastante más profundo de lo que se ve en términos de esta ley, esta desafección permanente que vemos en varios actores. No deja de sorprender, porque estamos en un momento donde lo que se requiere es voluntad, y sobre todo que se requiere sentido común y empatía para lo que están pasando. Hay una urgencia que pareciera ser que el gobierno aún no lo tiene en cuenta. Hernán, ¿cómo estás? Hola. Mira, yo creo que hay que desdramatizar todo esto. Es una cosa tan extraña. No sé si extraña la palabra, pero todo tan dramático. Vemos, ¿cierto?, a una lamentable, penosa, patética Pamela Giles haciendo ese show, ¿cierto?, que
degrada la política, la degrada hasta los... Y por otro lado tenemos que si alguien vota a favor, ¿cierto? Es casi ya un traidor a la patria, ¿cierto? Es casi un traidor a un sector político y ya casi hay que, ¿cierto?, sacarlo de la esfera del poder que tenga. O sea, esto no es así. Yo no lo veo así. Si lo viera así, efectivamente, pero yo no lo veo así. Yo lo veo simplemente como un hecho de una necesidad extrema de mucha gente, de un gobierno que lamentablemente se ha enredado, si esa es la verdad, se ha enredado, no ha sido claro, porque si te dice 500.000 pesos, y te empieza a dar requisitos, yo sé que a lo mejor técnicamente te hace sí, pero es que no puedo darle a todos los 500.000 pesos, bueno, pero tenemos el 10% para dárselo rápido a una persona, ¿cierto? En teoría, ese es el rápido, usted va, saca la cuenta, quizás uno o dos pagos, dependiendo, y rápido, y de manera universal, además, universal. Entonces, enredarse en eso, casi elevarlo a un principio casi moral, casi ético, yo creo que es demasiado. Entonces, estas posturas dramáticas, por un lado, del gobierno, que casi que si se lo aprueban se cae el gobierno, y por otro lado, ¿cierto?, posturas como el Frente Amplio, que celebran una victoria, como que ya todo esto va a cambiar, ¿cierto?, y el sistema se cayó, le están haciendo mucho daño al país. Entonces, y cada uno toma su postura, y dice, mire, yo tengo razones técnicas, y acá tengo los números, y acá tengo, y no es conveniente sacarlo, perfecto, se respeta su técnica. Si yo tengo una razón más política, mire, hay gente que no va a recibir estos 500.000 pesos, hay gente que requiere urgencia, porque está complicado, básicamente la clase media, está complicado, bueno, permitamos sacarlo. Y yo, dentro de mi libertad, cada uno dentro de su libertad, podrá decir, ¿sabe? Yo lo saco el 10, saco el 5, o no lo saco simplemente, porque yo quiero ahorrar para el día de mañana. Pero tenemos que permitirle la libertad a la gente de decidir si lo saca o no lo saca. Hay que dramatizar. Alguna gente dice, bueno, saquemos todo entonces. Bueno, mire, entonces que la gente saque todo. Es su libertad, puede ser, ¿cierto? Puede ser, ¿por qué no? Eso primero, creo que hay que desdramatizar, y cada uno tiene razones poderosas para votar y decir lo que estime conveniente. Y respecto a la UDI, perdóname, yo siempre he pensado que estas cosas, la ropa sucia se lava en casa. Si se va a pasar a la comisión política, yo tengo mi opinión, creo que yo ya dije, ¿cierto? Para mí estos no son temas de principio, no son temas morales, ¿cierto? No son temas que... Entonces, si lo quieren pasar, bueno, los diputados se defenderán, ¿cierto? Y tendrán buenas razones, pero creo que yo también le quitaría el dramatismo a eso. Sé que es una decisión no es fácil, para diputados de la UDI no ha sido fácil, pero lo han votado en conciencia, y eso hay que respetarlo, hay que valorarlo. Y lo último te digo, cuando a la UDI se le dice, mire, la UDI es aquí, allá, entrega principio, ¿cierto? Y cuando alguien, ¿cierto?, defiende el principio, dice, no, mire, también le llega. Así que yo creo que yo desdramatizo, el gobierno no se va a caer por esto, a menos que el gobierno quiera caerse solo, ¿cierto? Pero no se va a caer por esto, sino que por errores anteriores. Yo espero que no caiga, por supuesto, me refiero. Pero si está complicado, no es este el punto complicado, viene de antes. No ha tenido, ¿sabes? No ha sabido tener la mano suficientemente dura, para decirlo, ¿cierto?, con la violencia, por ejemplo. Con la violencia. Ahí es bueno el punto para yo tomarlo y un poco preguntarle a Gabriel y a Eduardo. Es cierto, la República no se va a venir abajo por una discusión en el Parlamento. En el Parlamento uno lo que menos espera, para eso está, es que se genere la discusión, el debate, se formulen, se realicen leyes, se ejecute, se converse, se lee. Ese es el rol del Parlamento en democracia. Así que en ese sentido han habido voces que poco menos aquí, de hecho una concejala de Las Condes planteaba que se requería un estallido militar. O sea, aquí también es momento de llamar a la prudencia, al respeto, y la democracia es precisamente esto. Lo que sí no podemos dejar pasar, que tiene que ver con el clima. También vimos esta semana 2 amenazas de muerte de 2 parlamentarios. Uno es uno de los impulsores de este proyecto que se discute, que es Jaime Mulet, de la Federación Regionalista, y otro es el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker, demócrata cristiano, que fueron amenazados de muerte por
personas que se denominaban parte de Libertad. En ese sentido no hay duda que uno tiene que rechazar ese tipo de acciones, como también cualquier medida de amedrentamiento, porque puede ser, claro, no se trata de dramatizar, pero en la práctica hoy día es ilegal las órdenes de partido y por lo tanto ahí, claro, la UDI verá su problema, pero lo cierto es que el problema que hemos estado tiene que ver con, tú dices que el gobierno, Hernán, no ha sido fuerte. La verdad es que ha sido demasiado terco en entender que estamos en una situación excepcional. Y en esa excepcionalidad es donde hoy día nos dejan de sorprender la opinión del ministro de Hacienda, que sigue insistiendo como, de alguna manera, metiéndole miedo a esto del 10%, como una gran sorpresa. Esto significa que vamos a tener que meternos más la plata en el bolsillo para el pilar solidario. Obvio, porque son 3 millones que tienen menos de 1 millón de pesos en su ahorros. Por lo tanto, a esas personas, sí o sí, el Estado en algún momento tiene que meterse la mano en el bolsillo. Entonces, que hoy día el ministro nos diga, ojo, que aquí vamos a tener que endeudarnos, así es. Y eso es como abra los ojos, señor ministro, porque eso es una realidad. Entonces, ahí, Eduardo, quizá también tu opinión respecto a lo que está ocurriendo. ¿Y cuál ves tú que puede hacer el desenlace la próxima semana en este proyecto en la Cámara Alta o en el Senado? Eduardo, ¿cómo estás? Mira, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados contertulios y audiencia. Yo creo que cualquiera sea el resultado, ya sea se apruebe ese 10% o la particularidad que tenga esa ley o no se apruebe, esto representa una grave derrota para la derecha y para el gobierno. Si no se llegara a aprobar, obviamente el impacto que va a tener esto, y por eso es que están algunos senadores muy asustados, en el tema electoral va a ser gravitante, va a ser fundamental. La gente no le va a perdonar a la derecha que le inhiban, ¿no es cierto?, de hacer uso de una cuestión que efectivamente no es la mejor solución, pero para mucha gente es la solución inmediata, a la que pueden recurrir, ¿no es cierto?, sin tener que estar haciendo todos estos trámites, esta serie de medidas que se colocan en normativas absolutamente que nadie entiende, ¿no es cierto?, y que finalmente tienen a toda la gente maniatada y sin poder acceder a los recursos que el Estado ha dispuesto. Si se llega a aprobar, también va a ser un fracaso, ¿no es cierto?, para el gobierno y para la derecha, ¿no es cierto?, porque uno de los puntos fundamentales que ha sostenido en el último tiempo, ¿no es cierto?, es el orden financiero, con los supuestos situaciones que puede provocar el retiro masivo de fondos. Se le cae su proyecto político, económico, y por lo tanto, en cualquiera de las dos situaciones, yo creo que el gobierno fracasa, la derecha fracasa y triunfa nuevamente, y me parece que esto está bien, el mundo progresista, el mundo, ¿no es cierto?, que está por resolver los problemas de la gente. Si uno ve el tema en particular, acá se ha evidenciado una debilidad absoluta del gobierno para manejar y corregir, ¿no es cierto?, su disidencia interna, del bloque, ¿no es cierto?, oficialista. Hasta el alcalde, candidato preeminente, ¿no es cierto?, gran candidato que ha defendido durante tanto tiempo, Ferreira, se le desalineó, le desfondó el proyecto. Y varios senadores que yo hoy día escuchaba, Moreira, que él dice que a él no le van a venir con estas defensas de estas amenazas, que él tiene sus propios valores y que él piensa por sí mismo. Hasta ese senador y otros más están disponibles, ¿no es cierto?, para concurrir, ¿no es cierto?, con la aprobación de este proyecto. Y esta defensa corporativa ha sido francamente lamentable, no solamente del gobierno, sino que de todo el sector empresarial. Y también, claro, pero en el entendido, ¿no es cierto?, que esta no es la mejor de las alternativas ni a la salida, pero lo que la gente advierte es que es la salida inmediata, es la salida que resuelve el problema. Y por lo tanto, en ese sentido, el gobierno nuevamente ha tenido ojos sordos, o sea, oídos sordos, ha sido mezquino, ha sido dubitativo, lento, no ha llegado con las soluciones en forma inmediata y se ha enredado, y eso demuestra claramente que este es un gobierno que no está hoy día con capacidad para poder darle gobernabilidad al país, y eso sí que es un problema. Porque cuando un gobierno no tiene esa capacidad, las tentaciones, ¿no es cierto?, de los gobiernos autoritarios están ahí presentes. Y ahí está lo que tú hablabas, J, de las expresiones, me imagino que son muy, muy menores, pero que de alguna forma revelan que hay un sector que sí está dispuesto a eso, que habla, ¿no es cierto?, de que debiera haber un estallido militar.
¿usted cree que los militares van a estar dispuestos a estar en 10 años más nuevamente en Punta Peuco? 100 y tantos militares que tuvieron que pagar con cárcel, ¿no es cierto?, por haber estado metidos, ¿no es cierto?, en temas de violaciones de derechos humanos, porque los estallidos militares significan eso. Entonces yo creo que esta desesperación que tiene esa derecha extrema, obviamente revela que hay un tema de fondo que no está solucionando el problema, que es el gobierno. Yo creo que hay un gobierno hoy día que no tiene dirección, que no tiene proyecto, se le cayó su proyecto completo, no dejaron de defender su postulado, y eso obviamente tiene irritado al partido del orden, ¿no es cierto?, que es la UDI fundamentalmente, porque ha salido dentro de su propia coalición una fuerte demanda, ¿no es cierto?, en sentido que tiene parte del sector de Renovación Nacional, y por lo tanto eso yo creo que es un grave problema cuando no hay gobernabilidad y la inestabilidad que eso implica en el corto plazo. Ahí complementar diciendo que este problema y en realidad este proyecto de ley, y reconocer que no es un proyecto de izquierda o de centro izquierda, y los que están a favor son de centro izquierda y los que están en contra son de centro derecha, o que estos son los buenos y estos los malos. Es un proyecto de ley que lo que busca es darle una alternativa más a millones de familias, millones de chilenos, que la respuesta del Estado en esta excepcionalidad, en esta crisis, no ha sido la adecuada, y que de frente no le ha llegado ninguna ayuda para momentos complejos que está viviendo la familia en Chile. En eso yo creo que el gobierno se ha equivocado en creer que esto es los unos contra los otros, y satanizar un poco a quienes están apoyando, quienes apoyamos este proyecto, de quienes están a favor de mantener esta salida o evitar esta salida del 10%. Incluso han aparecido planes complementarios, pero que muestran y grafican que el gobierno pareciera ser que el principal problema que tiene es que no se pone en el lugar de la gente que lo está pasando mal. ¿Por qué? Porque si hoy día se están enredando en el Ministerio de Hacienda respecto al futuro, el quien lo está pasando mal lo que hace es tratar de buscar una solución en el corto plazo y patear para adelante aquellas cosas que hoy día no tiene capacidad de resolver. En ese sentido, lo que hemos escuchado, al menos yo lo que he leído en estas últimas 24 horas de parte del ministro de Hacienda, una vez más en contra de este proyecto, se está poniendo en el caso del día de mañana, y el día de mañana puede ser 10 o 20 años más. Si hoy día el problema es del ministro, que la focalización para restablecer este 10% tiene que ver con no beneficiar a los que tienen más, a los que tienen menos, en realidad esa discusión de la focalización es una discusión posterior. Hoy día lo que se necesita es para darle una herramienta para aquellas personas que este último anuncio del gobierno no les satisface, como son estos 500.000 pesos, con una serie de requisitos, con una serie de restricciones, que la verdad es que hacen que sea inviable y no sea una solución para aquellas personas que les sale más simple retirar este 10% en 2 cuotas, y con eso tener una ayuda inmediata y menos burocrática, que es como está hoy día llegando la ayuda del gobierno. En ese sentido, Gabriel, me imagino que en tu partido también hay posiciones disímiles, pero yo creo que desde fuera creo que han logrado administrar mejor esta crisis, en el sentido de que no se trata de satanizar a quienes están a favor o en contra, o tratarlos de más leales o menos leales, sino que simplemente de tener una capacidad quizás distinta de ver que esto es una alternativa más para ayudar a la familia chilena que lo está pasando mal. En eso, RN ha marcado la diferencia de la UDI en términos de no pasar al Tribunal de Disciplina a algunos de sus diputados que puedan haber apoyado esta iniciativa del 10%, y creo que eso también marca una diferencia en términos de lo que está ocurriendo en la coalición. Y es curioso, porque el partido que uno esperaría más nuevo, más moderno, o de alguna manera con una mirada distinta, un poco más abierto, voy a ser Evópolis, ha pasado a ser el partido dentro de la coalición oficialista más duro o más alineado a lo que el gobierno está pidiendo, en comparación a partidos importantes como Renovación Nacional y la UDI. En ese análisis, ¿cómo ves el desenlace que puede ocurrir la próxima semana? Porque la mirada está precisamente en senadores de tu partido que han mostrado tener una apertura, estoy pensando en Osandón, en el propio Chaguán y quizá otros, que han visto que en realidad probablemente una cosa es la mirada del gobierno, otra, y que es curioso porque también aquellos senadores de derecha que
tienen una apertura. Coincide también que son senadores de regiones, donde en las regiones también se ha visto que la ayuda del Estado no ha llegado con claridad y con fuerza como se esperaba. ¿Cómo está, Gabriel? Un gusto estar otro viernes con usted y con todos quienes ven Polar. Y cualquier día que nos vean, porque se difunde harto por redes sociales, así que... Se repite los sábados y domingos a la misma hora. Y además lo repite el medio y va a estar disponible a todos cuando quieran. Mira, más allá de lo normativo, la ley orgánica constitucional de partidos políticos dice en su artículo 32, creo que no se puede obligar a los parlamentarios, a los concejales, a los cores a votar de la forma que el partido dice. Esa cuestión está clara y si no, ¿para qué elegimos? Entonces las personas tienen que tener esa libertad, y los partidos que nos basamos en la libertad, a lo menos debiésemos respetar aquellos principios al momento de sus votaciones y sus decisiones. No obstante, entiendo también que es parte de la dinámica, no sé de muchos de los otros partidos políticos, no quiero hablar de los otros, pero lo menos a nivel de Renovación Nacional también de repente se ocupa la herramienta del tribunal, de la disciplina, como una suerte de vendetta partidaria. Yo creo que hay que empezar a evitar eso, porque la gente está poniendo ojo en cómo nos comportamos los partidos políticos, y eso también lo juzga al momento de elegir. Yo aplaudo, y de verdad estoy gratamente sorprendido de que aquellos que se dicen progresistas estén apoyando de esta forma tan ferviente la capitalización individual, el derecho a propiedad. Espero que sean valores que mantengan en los debates futuros cuando conversemos de verdad del mundo de las libertades. Yo creo que compartimos este aplauso por la capitalización individual y por el derecho a propiedad que han tenido los fondos. Aquí el muro se ha hecho, y los disímiles ha sido nuestro propio gobierno. Lo hace con un sentido de focalización, habla de que la medida del 10% puede ser regresiva, porque claro, algunas personas que tienen más acumulado, más capital acumulado, van a poder sacar más, pero eso no es contrario a la propuesta del gobierno. O sea, espero también poder contar con la política pública que habla de las 500 lucas, que aquellos que hayan bajado cierta cantidad su renta o los créditos blandos también sigan disponibles. Entonces nos estamos viendo ante paquetes de medidas que se han visto muy fortalecidas, independiente de quién las propuso y cómo salieron al final, porque a pesar de que el gobierno no le gusta, aquí ya la cuestión ya pasó, ya se votó, falta el Senado, y vería lamentable que se rechace, porque muchos sentimos de que es nuestro derecho por nuestra plata, por la excepcionalidad del momento, por los trámites que ha pasado. Me imagino que si esto se llega a rechazar, las plazas van a quedar chicas, y eso lo tenemos que evitar, y sobre todo con la responsabilidad de ser oficialista. Esa cuestión yo no la puedo dejar de decir, por mucho que sea nuestro gobierno. Y déjanos defender a las AFP. Yo defiendo más la capitalización individual. Si aquí la AFP como institución puede ser cualquiera la que administre estos fondos, y lo que buscamos es la rentabilidad y un sistema que nos permita llegar mejor a un mejor sistema de pensiones. Y si hoy estamos discutiendo esto, porque tenemos un sistema de capitalización individual. Si tuviéramos un sistema de reparto, no tendríamos nada que estar repartiendo. Entonces celebrar te interrumpo. Este pilar importante. Sí, dale. Gabriel, te interrumpo para ir a la pausa, y a la vuelta vamos a seguir contigo, porque en realidad también, así como hay voces importantes que están a favor o que han mostrado apertura en esto, hay voces muy duras como el senador Alamán, que ha planteado incluso ir al Tribunal Constitucional si esto sigue avanzando. Pauta semanal y nos vamos al segundo bloque.